Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes quienes se mantienen en nuestra sintonía. Para no quemar más tiempo, porque justamente hablábamos tras bambalina que queremos aprovecharle al máximo a nuestro invitado, vamos a continuar con él, no sin antes presentarles ¿quién es Gustavo Cusot? Gustavo es doctor en comunicación por la UNIAC, es vicedecano del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito, es coordinador de la carrera de comunicación organizacional de la Universidad San Francisco de Quito y además es comunicador y asesor en el ámbito de la comunicación y la imagen corporativa de empresas e instituciones. Escuchen bien, de Argentina, España, Estados Unidos y Ecuador. Gus, querido, qué gusto tenerte una vez más en la familia de MC Comunicaciones. Muchas gracias por la invitación. Ya sabes que para mí es un honor siempre acompañarte en los diferentes espacios y más para hablar de un tema que nos apasiona, que es el de la comunicación. Tan envolvente como digo yo, porque la comunicación nunca deja de reinventarse, nunca deja de actualizarse. Si bien hay carreras en las que seguramente tenemos que estar aprendiendo algo nuevo todos los días, como que son un poco más estáticas. La comunicación no es así. ¿No? Y nos hemos reinventado los comunicadores en todos estos procesos y en todos estos años. Bueno, nos conocemos hace algunos años, Mercedes, y de cómo se hacía la gestión de relaciones públicas tradicional y ahora a esta nueva visión y esta nueva versión de una gestión de relaciones públicas mucho más contemporánea que responde a esta nueva realidad de los medios. Y creo que es muy interesante ver cómo fue evolucionando. Y también creo que una de las cosas que más me gusta es que a pesar de todo, también se sigue haciendo las relaciones públicas tradicionales. No es que no desaparecieron, sino que juegan los dos modelos y eso es creo que lo más interesante para los comunicadores que todo el tiempo estamos aprendiendo y reinventándonos desde esa perspectiva. Es un mix y una fusión de lo que se hacía antes, pero también el aprender cosas completamente nuevas y que seguramente van a seguir cambiando en los próximos años. Y como lo decía Gus, nosotros nos conocemos ya hace varios años, hemos tenido el gusto de trabajar en ciertas cosas y yo cuando planteaba este tema y decíamos a quién, cuál es el experto que debería estar en esta temática, sin duda no podía ser nadie más que no sea Gustavo Cusot por la experiencia local y bueno, a nivel internacional, ¿no? Pero Gus, ¿qué es lo que se nos viene en el 2021 en temas de comunicación? ¿Cuáles son esas tendencias que marcarán el ámbito corporativo en temas estratégicos de comunicación para el nuevo año? Bueno, yo creo que hay que puntualizar algunas cosas, ¿no? Si pienso en comunicación estratégica a nivel de comunicación interna, por ejemplo, que es una de las áreas que a mí me apasiona, vinculado a temas de comunicación estratégica, yo creo que está claro que en el 2021, el 2020, perdón, con el COVID, se transformó en la manera de hacer comunicación interna en las organizaciones y una manera de conectarse con los colaboradores, ¿sí? Es decir, veníamos viviendo y manejando una manera de hacer comunicación in situ en los lugares de trabajo y por marzo y abril pasamos a una versión de teletrabajo. Y en ese marco de teletrabajo, muchos medios que las organizaciones venían usando, muchas maneras de comunicar tradicional, se mutaron, se transformaron y obligaron a transformar a la comunicación interna, en este caso, el trabajo con recursos humanos, etc. Entonces, yo creo que este cambio, esa mutación que se da en la comunicación, primero primero simplifica la cantidad de medios de comunicación. Yo creo que las organizaciones se dieron cuenta que no necesitan tener muchísimas herramientas tácticas de comunicación, sino tener pocas y muy eficientes. Y eso es un alivio para los comunicadores que a veces pasamos gestionando un montón de herramientas y medios de comunicación, pero en realidad no Totalmente. necesitamos tanto para a veces comunicar concretamente, en este caso, al público interno. Un hallazgo que en una investigación que hicimos con la Asociación de Comunicación Interna del Ecuador, que encontramos es que el WhatsApp, una herramienta que era considerada muy informal, pasó a ser la herramienta más importante en el marco del teletrabajo para las organizaciones. Y a raíz de esto, muchas organizaciones ya lo oficializaron el WhatsApp
como un medio oficial. Y eso también me parece interesante porque a veces buscamos mecanismos mucho más complejos, queremos buscar programas que nos den soluciones mágicas y en realidad a veces las herramientas más sencillas son las que nos dan las soluciones más concretas para resolver determinados problemas. Y ahí, Entonces, Gus, solo para dar continuidad a lo que has mencionado, el WhatsApp y el Zoom se puede decir que son las herramientas que lideraron en la pandemia. bueno, sí, yo creo que digamos, el WhatsApp como medio de comunicación interna, de comunicación para grupos y subgrupos, pasó a tener una participación súper importante. El correo electrónico absolutamente pasó a tener una preponderancia y una participación. Y las herramientas tecnológicas, estos recursos tecnológicos como que pueden ser el Zoom o otras herramientas, pasaron a ser el medio de comunicación mediante el cual la gente se podía ver y tener estas reuniones que obviamente pasaron a ser virtuales, ¿sí? Entonces yo creo que ese es un cambio fuerte que se dio a nivel táctico. Y la otra cosa que creo que es importante destacar es que los gerentes de las empresas y los mandos medios se dieron cuenta de que si ellos no empezaban a ser los actores de la comunicación, la cosa se iba a complicar. Y Porque qué claro, bueno, y qué sí, bueno, perdóname, mi Gus, que abordas justamente esta temática. Nosotros hemos puesto desde la semana anterior un artículo en www.mccomunicaciones.com.es donde hablamos de este nuevo papel del SEO de una compañía, el cual se ha convertido y se va a convertir en el nuevo influencer, ya sea a nivel interno y a nivel externo. sí, y sí lo leí y por eso justamente me encantó el artículo, porque yo creo que ahí hay muchas cosas que podemos sacar de esto, ¿no? Porque frente a la pandemia, el CEO, el gerente general, pasa a tener un rol protagónico en la toma de decisiones de la comunicación, es decir, él comienza a tener y a participar activamente en las decisiones de comunicación y a transformarse en este vocero que muchas veces no quería ser. Pero después Ujú. también, o sea, aparece este influencer, como tú dices, y después también aparecen los otros influencers, los influencers internos, que son los jefes o los líderes de los mandos medios, que tienen que estar en contacto, el jefe de venta, el jefe de marketing, el jefe que tiene que estar en contacto con su equipo, y que tiene que también tener ese poder de influencia con su equipo, y que tal vez no tenía esos skills de comunicación o no los necesitaba, pero ahora pasaron a ser preponderantes. De hecho, me reía porque estaba entendiendo que muchas organizaciones están haciendo estos media training internos para preparar a estos influencers o líderes de opinión internos, ¿no? Entonces, Ujú. creo que ese es otro hallazgo súper interesante de cómo la estructura y el liderazgo pasa a tener fue como un puntapié de otra manera de hacer liderazgo a través de una plataforma digital, que eso también es un reto interesante, ¿no? Porque había jefes o gerentes que no tenían tantos skills, tantas habilidades para eso y las tuvieron que aprender. Y bueno, eso creo que fue un aprendizaje para la organización de una manera increíble y creo que la comunicación pasó a tener un papel fundamental. Entonces, este rol de los gerentes fue otra cosa que también nos vimos en la investigación que fue preponderante y creo que transformó la manera de hacer comunicación, en este caso interna, porque yo creo que ya hay cosas que no se van a volver atrás, ¿no? O sea, ya cuando tenés las personas que desarrollaron esas habilidades, hay que aprovechar. Y esta preparación y esta formación justamente de la que tú hablas y de la que conocemos está siendo muy frecuente en las compañías, viene de la mano de algo en que las empresas también han redescubierto cómo han logrado fortalecer el tema de la reputación en momentos tan sensibles. Y aquí es cuando se evidenció a las compañías, a las organizaciones, a las entidades educativas, qué tan afianzadas estaba justamente la relación con esos stakeholders, con esos públicos objetivos, o qué tan importante marcó este hito para poder dar un vuelco a aquellas que no venían trabajando sobre esta situación. Entonces, creo que la reputación es otro de los factores que va a seguir cobrando importancia post pandemia. Y bueno, totalmente, porque creo que la manera de actuar, el comportamiento y la manera de hacer las cosas de la organización
frente a una situación de COVID, ahí las organizaciones también mostraron quiénes eran, ¿no? Quiénes eran como Ujú. tal. Porque está claro que todas pasaron por situaciones de crisis complicadas y siguen pasando. Muchos negocios se replantearon, tuvieron que transformarse, muchos tuvieron que Reinventarse. reinventarse, muchos tuvieron que reducir personal y el manejo adecuado de esas situaciones, en este sentido la comunicación pasó a tener un rol fundamental, porque si había despidos, porque muchas compañías despidieron, ¿cómo se iba a comunicar a los colaboradores con esto, ¿no? Y no te Ujú, olvides una cosa que creo que es fundamental cuando se planteó la idea del teletrabajo, muchas compañías se tuvieron que sentar con sus trabajadores a ver cómo iban a organizar el tiempo de trabajo. Porque estaba claro que yo, Gustavo, estaba trabajando desde mi casa, pero con mis hijos iban al colegio, tenía que tener conexión de internet, todos estaban trabajando, mi esposa también trabajaba, o sea, todo el mundo necesitaba una computadora, estaban en conexión. Entonces muchas compañías también hicieron este esfuerzo de acompañar en esta situación al colaborador, de cómo me adapto a esta realidad de su teletrabajo. Entonces empezaron a plantear horarios de trabajo un poco más flexibles, a trabajar más por objetivos. Y esto también me parece que es un hallazgo súper importante, porque ahí es cuando el recurso humano logra, porque a todos les cambia la realidad. Una cosa es ir a tu oficina y trabajar las 8 o 9 horas que vos trabajas, otra cosa es trabajar desde la casa, donde tenés que cocinar, ordenar la casa y hacer muchas otras cosas, acompañar a tus hijos en el colegio. Entonces, esa transformación fue muy interesante. De hecho, las campañas de comunicación se transformaron mucho al tema del bienestar del colaborador y eso también es una cosa súper interesante, cómo acompaño al colaborador en este proceso de Y teletrabajo y de caos interno en su casa también. Y tú justamente nos hablabas, Gus, del tema de que algunos lograron adaptar sus horarios, pero en otros casos no, en otros casos incluso se extendió ese horario de trabajo porque la misma combinación de quehaceres domésticos, obligaciones familiares y obligaciones corporativas hacía que tu día nunca termine y que tus horarios lleguen hasta las 9, 10 de la noche. Y ahí, claro, hubo otro problema en el ámbito corporativo, que era ya el poder solventar no tan solo temas de salud, sino también temas de bienestar familiar de los colaboradores. Pero estas herramientas, ¿qué tan factibles han sido? Bueno, definitivamente, como decíamos, el WhatsApp, el correo electrónico y el Zoom han venido a dar una mano. Pero comunicación hacia afuera, ¿qué es lo que se viene, Gus? Bueno, en comunicaciones externas, relaciones públicas, yo creo que, bueno, es un proceso que ya se venía gestionando, ¿sí? Es un proceso que ya se venía gestionando y creo que lo que pasó es que esa transformación se dio, se aceleró de una manera mucho más fuerte. Es decir, estamos en un proceso de transición, viendo cómo las agencias y los servicios de relaciones públicas iban transformándose poco a poco, pero yo creo que definitivamente lo que causó el COVID fue que la transformación digital se dio porque no nos quedó otra en todos sentidos, ¿sí? Entonces, y un ámbito que se afectó directamente, claro, también son las relaciones públicas, donde se cambió y se empezó a evolucionar en la manera de hacerlas, que venía siendo una tendencia y que ahora se transformó en una realidad porque o nos reinventábamos o simplemente no se podía hacer al estilo de relaciones públicas como se venía gestionando. Entonces, yo creo que esa es una de las primeras cosas que veo, que siento que esa transformación digital que se dio en los procesos de relaciones públicas ya es una realidad y eso ya no hay vuelta atrás. Yo creo que eso ya se dio ese paso para eso y creo que todo en poco tiempo hemos ido teniendo este crecimiento y esa adaptación a esta nueva visión de las relaciones públicas. Que no es que no se haga relaciones públicas más tradicionales, pero yo creo que ahora la visión de relaciones públicas sí está enfocado desde el tema de lo digital y desde cómo manejo estrategias de relaciones públicas donde me anclo no solamente con los medios de comunicación ya tradicionales o digitales, que mutaron a lo digital o los nuevos medios digitales,
sino también aparecen otros actores como los influencers y los microinfluencers, que pasan a ser, en algún sentido, una especie de líderes de opinión que nosotros considerábamos hace unos años atrás. Entonces, creo que esa transformación es muy interesante. También creo que es el desafío de como profesionalizar el rol del influencer o del influenciador y de usarlo estratégicamente para que su aporte sea significativo y que los relacionistas sepamos elegir estas personas para recomendar como influenciadores, en este caso de una marca. Creo que es un desafío bastante fuerte. También están los youtubers, ¿sabes? Bueno, aparecen un montón de actores que cada vez tienen mayor participación y una mayor oportunidad de dar a conocer y tomar una posición, en este caso, a raíz de esa perspectiva. Claro que Claro sí. que sí. Estas crisis sin duda nos han abierto oportunidades que nosotros recogíamos también en el artículo que justamente les mencionábamos. Pero al abrirse este abanico de ver a una crisis como una oportunidad para consolidarse las compañías, también vemos otros factores como la definición de nuevos KPIs. Y no sé si tú recordarás, Gus, bueno, hasta ahora seguimos midiendo el tema del free press y cuánta visibilidad tienen nuestros clientes en los medios de comunicación o con públicos estratégicos. Pero las nuevas relaciones públicas o la nueva comunicación estratégica ya no va a medir este factor en el que muchas de las veces los relacionistas públicos nos desesperábamos por saber si salía o no salía la nota, sino por cuánta visibilidad incluso tienes en estas plataformas digitales, saber cómo se está dando voz a esas personas que están atrás de un dispositivo móvil y saber qué es lo que está haciendo la competencia para a partir de eso ser tú el conductor de una estrategia 360 que pueda posicionar a través de la comunicación positivamente a la compañía. Sí, yo creo que a mí, creo que es lo que más me encanta, es que yo siempre, a mí me atrapó desde la teoría, por así decirlo, desde el académico, la visión de la comunicación 360. Yo creo que ese era como el objetivo. Pero creo que lo interesante es que la visión de los 360 debe ser desde la praxis, no desde la estructura de la agencia. Una agencia puede ser 360, pero en la praxis, en la estrategia, cómo la estrategia de comunicación debe vincular lo comercial con lo institucional para posicionar de manera integral a la organización. Y creo que ese es una de las cosas que creo que a lo que se mutó, porque en realidad ya las estrategias de relaciones públicas necesitamos que tengan o sea que ya yo diría que son de relaciones, son estrategias de comunicación, de comunicación 360. O sea, en realidad ya ni le podría llamar ni estrategias de relaciones públicas únicamente, sino son estrategias de comunicación y que están al servicio, que se vinculan con marketing, con publicidad, con PR, con organizacional, o sea, porque están jugando en ese juego y creo que ese es el crecimiento también que la comunicación va teniendo, ¿no? Cómo yo empiezo a jugar el discurso comercial con el institucional y lo posiciono y empiezo a dialogar con esos stakeholders de una manera mucho más integral. Entonces creo que el hallazgo, una de las cosas que creo que es esa mutación de la estrategia de comunicación 360, creo que va a ser que ya se venía haciendo, pero creo que el COVID aceleró este proceso para que ya diéramos este paso. Y bueno, creo que es interesante ver la manera de medir relaciones públicas, porque ese es un tema que sigue siendo complicado. Porque claro, siempre veíamos como, bueno, el aviso costaba tanto, entonces esto es lo que más o menos ahorraste en gestión. Pero bueno, creo que ahora sí creo que ya se miden otras variables. Lo bueno es que tenemos ya un montón o sea, los programas ya vienen con esas variables y ya te dan esos resultados. No es que te toca hacer el cálculo tan manual, porque con eso es como un dato objetivo. Mira, esta es la cantidad de visualizaciones que tuviste, la cantidad de impacto que tuviste. Yo creo que eso también un poco no nos hace la vida más fácil, pero me refiero a que ya no depende tanto de estas interpretaciones de cómo uno procesaba la información para presentarle al cliente. Entonces creo que eso es mucho más directo y es mucho más práctico. Y ahí ya se ve quién es quién, qué estrategia se está haciendo, etcétera.
Pero a pesar de que se habla de que este escenario podría ser el ideal en todas las compañías, fíjate que yo considero que el esfuerzo no tan solo viene dado por las agencias o las consultoras estratégicas, sino también involucra educar a los clientes, porque en lo particular te puedo decir muchas de las veces se presentan estrategias y propuestas 360, pero finalmente el medidor termina siendo el free press, cuando sí puede ser un factor determinante o digamos que el que pese más, pero no lo es todo. Yo creo que de a poco debe vivirse esa transformación hacia valorar qué es lo que nos puede otorgar todas estas acciones adicionales. Y sí, bueno, es que estábamos acostumbrados a medirnos así. Y a ver a cuántas entrevistas habías tenido, si había salido en el periódico, que serían los medios tradicionales. Bueno, yo creo que justamente lo digital comenzó, sigue ocupando cada vez un poco más de espacio en esa perspectiva y generando un poco más de espacio, pero es un proceso. Yo creo que hay que educar, creo que hay que formar y es responsabilidad de nosotros los comunicadores de explicar estos argumentos a los clientes y también que cómo explico y cómo argumento de por qué es interesante entender esta idea de 360 grados. Pero bueno, también es verdad que hay gente que va a querer más preeminencia en medios tradicionales porque esa es como su manera de ver y las agencias lo van a seguir haciendo, pero van a seguir también dándole este otro elemento que poco a poco le irá transformando y haciendo ver que hay un nivel de retorno para eso. No te olvides que hay un montón de organizaciones que recién se han dado cuenta de que tienen que hacer esto o lo empezaron a hacer así a la fuerza, porque ni siquiera Efectivamente, no estaba ni siquiera todavía en en su su radar. radar. Entonces, Así es. proceso de transformación que irá gestándose, pero creo que eso ya es una realidad en este entorno y eso es lo interesante. Y como tú lo has dicho, algunas empresas que empiecen a creer, porque difícilmente y para una realidad que no es tan buena para las agencias que somos expertas en este tema, hay muchas empresas aún que ni siquiera entienden cuál es el significado de lo que es relaciones públicas, pero aquellas que empiecen a creer van a nacer con ese nuevo concepto porque ahora la profesionalización de los expertos ya ni siquiera es como relacionistas públicas, sino como DIRCOMs, que se convierten casi en la mano derecha de un CEO de una compañía. ¿Por qué? Porque la comunicación tiene que estar partícipe e involucrada en todas las acciones que se puedan desarrollar al interno de una empresa, a nivel ya sea con sus públicos internos, externos, stakeholders, a nivel general. Pero si bien hablamos de que el free press ya no va a ser tan importante, también otro de los puntos importantísimos dentro de este contexto, Gus, es cómo los medios tradicionales han vuelto a tomar importancia. Y eso me alegra en lo personal de manera súper significativa. ¿Por qué? Porque estábamos dando mucha voz a las redes sociales, de fuentes que no necesariamente eran tan creíbles como nosotros hubiéramos querido. Bueno, yo creo que ahí está el juego, ¿no? Este es el juego. Es como que, como todo, es como que lo digital se puso como ahora en auge y hay que ver, luego va a decantar y se va a aterrizar. Sin embargo, lo tradicional, los medios tradicionales, que decían que iban a desaparecer. No, se transformaron y mutaron y se adaptaron y siguen siendo absolutamente relevantes, pero ahora tenés el juego de los dos. Entonces ahora hay que jugar con los dos y ahí comienza la visión de los 360 todavía aún más. Y eso es lo que más me gusta en este juego, honestamente, porque creo que para los comunicadores y sobre todo para las agencias que se enfocaban mucho en temas de relaciones públicas, la transformación y la visión 360 grados era un proceso absolutamente bueno que tenían que hacer y que ahora a mí me parece que hacer combinar la estrategia, el discurso institucional con el discurso comercial y que todos dialoguen desde lo tradicional y de lo digital, creo que eso es lo que le hace como completa realmente a la idea de comunicación. Por eso me encanta que se haya mutado a esa perspectiva de una visión de comunicación 360, porque eso es, creo, la manera más inteligente y potenciadora para los clientes también.
Y son retos, retos permanentes que te apasionan a quienes amamos el mundo de la comunicación, a ir no tan solo creyendo, sino también investigando, eh, chequeando qué es lo que se te viene para ser el primero. La comunicación es tan demandante, pero a su vez es tan absorbente y es tan competitiva que si no estás donde se marcan las nuevas tendencias, definitivamente pierdes mucho mercado. Eh, Creo que estamos llegando ya a la parte justamente final, mi querido Gus. O sea, yo siempre feliz y encantada de tenerte, pero antes, obviamente, de concluir, quisiera terminar con tus recomendaciones, conclusiones y bueno, también que nos dejes tus redes sociales para saber dónde encontrarte todos. Perfecto. Bueno, ¿qué conclusiones tengo o qué puedo decir como cierre para todos los que estamos conectados en el mundo de la comunicación? Yo creo que la primera cosa es la conexión, ¿no? El desafío de la conexión y de la manera de hacer una comunicación mucho más humana y mucho más aterrizada. Yo creo que un punto de inflexión que se da con el COVID y con toda esta digitalización y con toda esta tendencia de la comunicación 360 grados es que buscamos, nuestros stakeholders quieren una comunicación que se conecte con esta realidad. Entonces necesitamos generar una comunicación que se enfoque y que se centre en lo humano. Y me parece que por ahí va una de las conclusiones que tengo. Es decir, con una comunicación que se preocupe y que se conecte realmente con los colaboradores, con los stakeholders claves, con los consumidores, pero desde lo humano, la visión humana de la marca. Entonces eso me parece que es una de las cosas que siento. La otra es continuar con el proceso de transformación digital, no volver atrás, no tenerle miedo a la transformación digital y tampoco verlo como una moda, sino que verlo cómo lo voy a incorporar estratégicamente a mi empresa para hacerlo de mejor manera. Y la tercera cosa, y que creo que es algo que yo siempre repito, pero me parece súper importante, es entender que menos es más. A veces yo tengo que tener menos herramientas, y eso va a potenciar, yo digo que creo que es menos herramientas, pero más estrategia. Preocúpate más en planificar, en generar estrategias, en pensar cómo voy a lograr y luego qué herramientas o tácticas voy a utilizar. Pero no se trata de usar un montón de herramientas, sino de las que necesitas puntualmente para llegar a cada uno de los stakeholders. Por eso juego con el menos es más, menos herramientas y más estrategia para potenciar a las herramientas que tenemos. Perfecto, Gus. A esto yo solo sumaría el estar en el mundo digital en el que ahora todos queremos envolvernos. No es tan solo estar presente, sino también entender a cada una de estas herramientas para poder desde ahí explicar y dar todas las respuestas que nuestros consumidores necesitan. Para finalizar, ¿cuáles son tus redes sociales, Gus querido, para poder encontrarte? Gustavo Cusot, me encuentran con @gcusot en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Facebook, como igual, en todas me pueden buscar como @gcusot. Así que espero que se sumen a mis redes y que sigamos conectados. Encantadísimos. Yo siempre feliz de poder leerte, de poder verte, de poder seguir aprendiendo contigo en el camino y de poder crear estas alianzas, estas colaboraciones, crear este trabajo que siempre eh, está pensado en beneficio de quienes no tan solo están aprendiendo, sino quienes ya están en compañías ejerciendo el tema de la comunicación. Gus, querido, las puertas de MC Comunicaciones abiertas siempre. Espero que esta no sea la última oportunidad en que podamos conversar y bueno, vendrán mucho más proyectos adelante. Gracias, Mercedes, por la invitación y cariños a todo el equipo de MC. Un abrazo gigante, mi Gus. Hasta luego.